que lleva los contaminantes de alguna manera para que es la que puede dañar la caldera. Entonces, esa es el agua que se trata como tal y y con esta agua es que se evita que la caldera se incruste o se corroba. Entonces, lo primero es definirla. El agua de alimentación, pues es el agua que, como obviamente dice, ingresa a la caldera, pero puede ser una mezcla de lo que regresa en el retorno de condensados con el agua de reposición. Y el agua de reposición puede ser agua de pozo, agua de acueducto, agua de algún manantial, y últimamente se denomina mucho el tema de aguas de recuperación, y la gente con los temas ambientales y de cuidado del ambiente eh, se han enfocado mucho en recuperar aguas. Y entonces esas aguas que son, o las aguas residuales que surgen del proceso en sus empresas, o la recolección de aguas lluvias. Y esa puede también la utilizar como aguas de acueductos. ¿Verdad? Es que con este tipo de aguas, estas últimas dos, residuales o aguas lluvias, hay que tener consideraciones especiales porque pueden tener, el agua lluvia es un agua ácida con alta presencia de cenizas y de ciertos contaminantes, y el agua residual, pues normalmente las empresas las meten a alimentación de calderas porque no les hacen el tratamiento adecuado para vertirlas al alcantarillado, o obviamente no las potabilizan. Entonces pueden ser aguas con contenidos altos de metales que son corrosivos, o contenidos altos de grasas y aceites que generan problemas de espuma, sobre todo al interior de la caldera, o eh, mm, tipos de materia orgánica también. También puede tener inclusive niveles de dureza altos de acuerdo al proceso en el que usen. Entonces, eso es muy importante considerarlo a la hora de atender un cliente. ¿Me confirman, por favor, si está cambiando la diapositiva? No, señor. Mm. Ahí cambia. No. Todavía no. Bueno, ahí sí, me imagino. Sí, ahí sí. Cuando uno la pone en presentación, no sé qué pasa. Bueno, el, los componentes presentes en las aguas eh, son principalmente dos. Hay sólidos, y hay dos tipos de sólidos: sólidos en suspensión y sólidos disueltos. Y esos sólidos en suspensión son los que normalmente generan la turbidez en en el agua. Entonces ahí es donde están las arcillas, los lodos, la madera y materia orgánica, arena y partículas coloidales. ¿Qué son los coloidales? Coloides son moléculas o macromoléculas, moléculas muy grandes que por su tamaño ya no son capaces de solvatarse, ese es el término, y unirse y quedar integradas al agua como tal. Y los sólidos disueltos, que son moléculas químicas más pequeñas, que sí sufren el proceso de solvatación. La solvatación es el mecanismo por el cual una sustancia química se junta con otra y se hacen miscibles, o sea que no se pueden distinguir las dos lo que pasa, por ejemplo, con la sal en el agua. Cuando uno echa una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, que al agitarlas se quedan totalmente disueltas, ¿vale? Y se permanecen. Entonces, estos sólidos disueltos son que principalmente sales de calcio, óxidos de magnesio, que ambos son los que conforman principalmente la dureza: fluoruros, carbonatos y bicarbonatos, sulfatos, óxidos de hierro. Y los otros son los gases disueltos, que principalmente son, para el caso de nuestro interés en el tratamiento del agua a la caldera, son el oxígeno y el gas carbónico. Son importantes, ¿por qué? Porque ambos son causantes de corrosión
en el oxígeno en la caldera principalmente y el gas carbónico sobre todo en los sistemas de vapor, tubería de vapor, equipos y tuberías de retorno de condensados que al reaccionar con el agua forman ácido carbónico que es altamente corrosivo. Entonces, los tratamientos químicos y los tratamientos o pretratamientos van enfocados a disminuir estos componentes presentes en el agua. Entonces, eso hace que sean de nuestro especial interés para evitar los problemas que todos conocemos de corrosión y de incrustaciones al interior de las calderas. Eh, a veces preguntan si existe alguna norma que indique que haya que cumplir para el agua de alimentación a las calderas. En Colombia, una normativa específica como tal no existe, o al menos que yo conozca, y pues yo he tratado de investigar y consultar por muchos lados, pero no existe unas condiciones de agua de alimentación. Uno se basa en qué? En la norma británica que es la British Standard, eso significa BS 2486, donde da estos parámetros del agua de alimentación de la caldera, que son la dureza total menor a 2 partes por millón, el contenido de oxígeno menor a 8 partes por billón, o sea, 0,008 partes por millón, prácticamente cero. El dióxido de carbono que sea menor a 25 partes por millón. El contenido total de hierro que sea menor a 0,05 miligramos por litro o partes por millón. El contenido de cobre que sea 0,01 miligramos por litro. La alcalinidad total que sea inferior a 25 partes por millón. El contenido de aceite que sea menor a una parte por millón o menor a 1 miligramo por litro, que el pH esté entre 8,5 y 9,5, y la condición general que sea el agua incolora, claro, y libre de agentes indisolubles, o sea, libres de turbidez, libres de sólidos en suspensión, que sea un agua totalmente clara. La Asociación Americana de Fabricantes de Calderas tiene las mismas condiciones de ingreso, pero son copiadas de la British Standard. Entonces, eso es lo que debería uno tener en cuenta, pero yo tengo un par de anotaciones con respecto a estos parámetros, y es a modo personal. Lo primero, eh, estos parámetros no se revisan hace muchos años. Yo tengo un libro de tratamiento de aguas industriales que fue editado en 2005 y aparecen estos parámetros en ese libro en 2005. O sea, estamos hablando de hace casi 20 años y se citaban exactamente igual como están en este cuadro. Segundo, el cuadro no se refiere a la presión de operación de las calderas. Entonces, es indiscriminadamente si la caldera es de baja presión, de media presión o de alta presión. ¿Qué significa baja presión? Son calderas que operan por debajo de los 300 libras por pulgada cuadrada manométricas de presión de operación. De media presión son de 300 a 600 y de alta presión son superiores a 600 libras. Entonces, pero cuando uno hace los análisis y los parámetros para el agua de purga, sí cambian dependiendo de la presión. Uno no puede tener sólidos disueltos altos en una caldera de alta presión porque va a generar seguramente arrastres de agua pueden generarse arrastres de agua en el vapor mucho más fáciles, y esos tipo de calderas se utilizan principalmente para la generación de energía eléctrica y va a dañar los álabes de la turbina. Entonces, esto de la British Standard menciona solamente el parámetro sin importar las condiciones de la presión de la caldera y la presión de operación. ¿Qué es lo otro que no tiene en cuenta la British Standard? El tratamiento químico. Y aquí es muy importante que
aclaremos que los tratamientos químicos han ido evolucionando con el pasar del tiempo. Lo primero que se usó en algún momento era soda cáustica y fosfato trisódico y algún sulfito de sodio. Pero esos tratamientos son tratamientos que producen demasiados lodos, son tratamientos que no son tan efectivos. Por ejemplo, el sulfito de sodio eran catalizadores para acelerar la reacción química con el oxígeno disuelto para secuestrarlo. Eh, no había tantos acondicionadores de esos lodos y esos lodos tendían a secarse al interior de la caldera y a formar unos depósitos más duros. Las condiciones era que había que estar teniendo en cuenta permanentemente las condiciones de dureza que ingresaban para poder calcular la dosificación de ese fosfato trisódico, porque ahí hay una reacción química y hay que tener en cuenta la estequiometría de la reacción para poderla calcular. Después comenzaron a aparecer otro tipo de moléculas de fosfatos, que son lo que llamaban antiguamente polifosfatos, y esos polifosfatos, la única diferencia es que en una sola molécula iban varios fosfatos, pero igual había que tener en cuenta la estequiometría. Después, tal vez hacia principios de los 80, comenzaron a aparecer los polímeros, pero los polímeros tenían una condición de que no eran capaces de acondicionar dureza. Y esos polímeros, pues sí eran capaces de humectar los lodos, de acondicionar los lodos, eh, pero no eran capaces de manejar niveles de dureza superiores a 5 partes por millón. Entonces, necesariamente se tenía que instalar un suavizador, que ya vamos a ver, y para poder controlar esos niveles de dureza. En la actualidad, para no hacer muy largo la historia, por ejemplo, nuestros productos son capaces de no solamente de manejar concentraciones muy altas de dureza y de sólido, sino también de sílice, son dispersantes, son humectantes, en fin, hacen una cantidad de cosas que son capaces de manejar unas aguas de niveles muy altos prácticamente sin ningún tratamiento. Y muchos nosotros lo podemos experimentar y validar. Somos testigos de que en muchas empresas lo que hacen es tomar el agua de un pozo y difícilmente la pasan por un suavizador a medias. Y les digo que a medias porque tiene un suavizador chiquitico para una caldera de 100 caballos, de 150 caballos, de 200 caballos, donde ese suavizador se agota en la resina en muy poco tiempo y hace que pase mucho tiempo o que el paso de la dureza sea muy, muy alto. Entonces, y aún así el tratamiento químico funciona. Destapan la caldera y la caldera es sin incrustación, es en perfectas condiciones. Entonces, estos parámetros, yo vuelvo y digo, son ideales y hay que tener en cuenta que fueron hechos en países donde acceder a ciertos tipos de equipamiento, de recursos es mucho más fácil que, por ejemplo, en Colombia, porque en Colombia todo son inversiones muy altas. Con base en lo anterior, entonces, si se debería cumplir la tabla de la British estándar de las aguas de alimentación de calderas, pues uno debería tener un sistema de pretratamiento. ¿Qué consiste el pretratamiento? Es tomar una fuente de agua y acondicionarla para llevarlo a unos valores ideales como el valor ideal que aparece en esta tabla. Entonces, todo depende de dónde tomo yo el agua, de si la tomo del acueducto, si la tomo de un pozo, si la tomo de las aguas residuales. Entonces, se debería caracterizar esa agua y hacer un pretratamiento químico, o perdón, físico o químico, hay de las dos. Pero finalmente aquí la mayoría que observamos en el listado son tratamientos físicos. Entonces, lo que la mayoría de gente hace simplemente es instalar un suavizador de resina catiónica para regeneración en ciclo débil
sal común, con cloruro de sodio, para eliminar simplemente los cationes de calcio y magnesio, que es la dureza principalmente, y que son causantes de mucha parte de las incrustaciones presentes en las calderas. El otro, dependiendo ya de los equipos y de la capacidad económica de las empresas, entonces montan un equipo de desmineralización. Un equipo de desmineralización, al igual que el suavizador, es un equipo de intercambio iónico, pero ya es un equipo en dos fases. Una parte catiónica, donde se retira la dureza en ciclo fuerte, que se regenera ya no con sal común, sino con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Y la otra fase es la fase aniónica, donde se retiran, por ejemplo, los silicatos, la sílice, el SiO2, y ese se regenera con soda cáustica. Entonces se supone que ahí está libre de cualquier tipo de minerales eh, que pueden afectar la caldera. El otro proceso es la desaireación. La desaireación es un equipo que funciona con el mismo vapor de la caldera principalmente, y lo que hace es eliminar el oxígeno disuelto que tiene el agua y obviamente el gas carbónico. Funciona con el parámetro de que haya una presión muy baja, que sea casi un vacío, y una temperatura alta, casi que la temperatura de evaporación del agua, para que eliminen los gases disueltos que hay en el agua. Entonces se aplica aquí el concepto de que la solubilidad de estos gases en agua disminuye con la temperatura. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura del agua, los gases son más insolubles. Entonces se pierden. Casualmente ayer, Gabriel y yo estábamos visitando un cliente nuevo que tiene una caldera marca Bosch de 180 caballos, y la tienen con suavización y con desaireación para el tratamiento, para que les cumpla con sus funciones de generación de vapor, que pues no es nada especial, sino que necesitaban un proceso, necesitaban un flujo de vapor continuo, y montar una caldera acuotubular muy simpática, muy bonita, y nos causó eh, impresión, pues nos llamó la atención de que tenían un desaireador para una caldera tan pequeña y que opera solamente a 100 libras de presión. Los otros equipos o los otros procesos de pretratamiento son la filtración, que pueden ser con arenas, con carbón activado para quitar color, eh, con grava, dependiendo de la cantidad de sólidos sedimentables que tengan. La ultrafiltración, que es para retirar material insoluble de muy eh, pequeño tamaño, pues estamos hablando de partículas que contienen hasta 5 micras de diámetro, que son exageradamente pequeñas. La ósmosis inversa, que el objetivo de la ósmosis inversa es retirar sólidos disueltos. En la ósmosis inversa lo que hace es purificar el agua y disminuir los sólidos inversos. Y el otro, que es un pulido al agua, que hay dos formas de hacerlo: una forma física con una mezcla de resinas catiónicas y aniónicas en el mismo equipo, o un pulido químico, que se hace con ácido sulfúrico principalmente, y está enfocado a disminuir la alcalinidad del agua. Aquí vamos a ver un esquema muy básico de eh, un sistema de tratamiento inicial a un agua de una caldera, y entonces arriba podemos ver filtros, suavizadores, desaireadores y pulidor. En este caso, el pulidor o descarbonatador tiene dos funciones: bajar la alcalinidad y eliminar el gas carbónico que se puede generar a la atmósfera, que no se retira de pronto en el desaireador. Entonces dejan solamente el oxígeno disuelto, y se genera
a través de un lecho con un baño de, gas, de ácido sulfúrico que baña el agua para retirar ese exceso de carbonatos y que vayan al desaireador sin carbonatos y con mucho menos gases y mucho menos químicos y que sea más fácil desairear y ya en él se calienta para que llegue más caliente al desaireador para que haga más eficiente su trabajo y poder alimentarlo a la caldera. En el desaireador se inyecta el tratamiento químico. Usualmente en los desaireadores, a la salida del si en el desaireador se inyectaba únicamente el sulfito cuando el tratamiento eran separados y en la línea de alimentación a la caldera se inyectaba el inhibidor de incrustación y el dispersante. En este caso, como dice ahí, el tratamiento interno polimérico, que es que se inyecta en la línea de entrada directamente a la caldera, como podemos ver en la gráfica. Como todo en la vida, todo tiene sus más y sus menos. Hay ventajas y desventajas al implementar estos pretratamientos físicos a las aguas de alimentación de la caldera. Entonces veamos primero las ventajas. Se puede obtener hasta agua de alta pureza, por ejemplo, cuando se usa equipos de ósmosis inversa y que es un agua sin sólidos disueltos. Eh, ¿Esto dónde puede ocurrir? Esto puede ocurrir en las calderas que se usan para generación, calderas de alta presión, donde uno necesita que los sólidos disueltos sean mínimo o cero para evitar daños en la turbina y que el vapor alcance los niveles de temperatura que se requieren, que sea lo suficientemente seco para que no se vaya tampoco a corroer la turbina, correrse los álabes de la turbina y no se vayan a presentar ese tipo de inconvenientes. El, lo otro es la disminución efectiva de la posibilidad de generar incrustaciones en el agua, que el agua sea incrustante. Entonces, que si yo no tengo, como en el caso con ósmosis inversa para eh, calderas de alta presión, que entre otras cosas, nosotros no tenemos la química, al menos en la parte del secuestrante de oxígeno para calderas de alta presión, pero yo puedo decir que en Colombia más del 95% de las calderas son de baja presión, que es donde está nuestro nicho de mercado, o de media presión, inclusive las podemos tratar y las tratamos. No se requeriría un agua con esas condiciones de generar una ósmosis inversa. Entonces, obviamente, si yo no tengo sólidos disueltos o sólidos que causen incrustación, pues la posibilidad de que la caldera se incruste es menor. Menor mantenimiento, yo lo puse entre comillas, ¿por qué? Porque la gente piensa que porque yo estoy metiendo agua pura, no estoy en la obligación de hacerle enjuagues a la caldera, no estoy en la condición de hacer inspecciones, de estar revisando la caldera. Entonces, no, yo puedo hacerlo cada 2 años, cada 3 años. No, eso es falso, porque de todas maneras, por ejemplo, los empaques de los manjoles, de los anjoles de inspección, esos empaques eh, se van deteriorando con el tiempo y esos hay que cambiarlos regularmente. Entonces, aparentemente dicen que requiere menor mantenimiento. Eso es falso. En teoría hay menor consumo de combustible. ¿Por qué se habla de menor consumo de energía, menor consumo de combustible? Pues porque eh, a menor cantidad de sólidos presentes en el agua, ojo, estoy hablando con el tema de ósmosis inversa, que ahorita vamos a ver otro tema. eh, el agua se va a evaporar más fácil. Si yo tengo menores sólidos en el agua, menores material incrustante, pues en teoría tengo que hacer menos purgas y la eficiencia de la caldera se puede mantener en niveles más altos. Entre más purgas haga yo, pues en teoría tengo una menor eficiencia porque estoy ingresando agua que no está en las condiciones de temperatura y que necesita calentar, entonces va a necesitar y que por ende puede incrementar las concentraciones de la caldera. Entonces esto tiene que ver con el anterior. Entonces, como puedo incrementar las concentraciones al interior de la caldera, disminuyo la purga en niveles importantes. Pero eso sí es cierto.
O sea, si yo tengo un agua de alta pureza, pues va a tener menos sólidos disueltos, en teoría menos sólidos que purgar, y sobre todo menos lodos. Yo digo algo, es posible que los sólidos disueltos no disminuyan, pero los lodos seguramente sí van a disminuir. Entonces, ahorita sí miremos, por ejemplo, qué desventajas tiene usar un equipo de pretratamiento como un equipo de ósmosis inversa, un desaireador, un desmineralizador. Costos de operación altos, o sea, estos equipos consumen energía, consumen operación, o sea, necesita usted una persona que esté más, que necesite horas hombre para hacer la regeneración, para estar pendiente de las condiciones de operación y todo el tema. Productos químicos. Productos químicos, puede que deje de usar productos químicos en la caldera si disminuya el consumo de producto químico en el tratamiento, pero por ejemplo en el caso de ósmosis inversa, necesita un antiincrustante, un inhibidor de incrustación y hacer las limpiezas químicas periódicas a las membranas porque se van taponando, se van incrustando y se van deteriorando con el tiempo. En los equipos de suavización y desmineralización se necesita usar productos químicos, por ejemplo, pues en el suavizador de resina catiónica del ciclo débil, pues simplemente hay que usar sal común, pero la sal común tiene un problema, es corrosiva, entonces va a deteriorar, por ejemplo, las válvulas, va a deteriorar los cheques. Dice, no, es que yo tengo un sistema en PVC, pero el equipo, aunque el equipo es en fibra de vidrio, los acoples, por ejemplo, de la válvula automática que controla el suavizador moderno, eso es en bronce y hay muchas partes en hierro que se corroen y los va a dañar. Entonces, de todas maneras hay una manipulación de sustancias químicas. Y si tengo un desmineralizador, peor es el tema. ¿Por qué? Porque aquí ya necesito usar productos que, entre otras cosas, en Colombia son controladas por el Ministerio de Justicia, por la Dirección de Estupefacientes, de Antinarcóticos, como son el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio o soda cáustica. Esos productos son controlados, necesita permisos especiales para poderlos eh, comprar, necesita unas condiciones especiales de almacenamiento y son productos supremamente peligrosos en, en su manipulación. Entonces, ahí hay un tema. Y las resinas no son eternas. Las resinas, dependiendo de las condiciones del agua, se pueden reemplazar entre cada 4 años hasta cada 8 años. Sí, las mantienen en condiciones especiales. Esas resinas también necesitan un mantenimiento anual. Esas resinas hay que lavarlas anualmente, hay que destapar el suavizador, hay que limpiarlas porque se contamina muy fácil. Por ejemplo, un agua de pozo que tiene niveles de hierro altos, esa resina se contamina y se va formando una capa oscura sobre ella y se va poniendo negra y esa resina ya no es operativa, ya no funciona porque el hierro la contamina totalmente y ya evita que que haga su intercambio iónico. Entonces, eso es importante. El agua aumenta su corrosividad. Cuando yo estoy cambiando eh, iones de calcio y magnesio por iones de sodio, el sodio puede volverse corrosivo en determinadas condiciones y puede afectar, si no hay incrustación, porque el sodio no incrusta, pero hace que el agua se vuelva corrosiva. Normalmente el agua a la salida de los suavizadores se incrementa la alcalinidad y, y el agua más alcalina puede, perdón, disminuye alcalina, puede ser corrosiva también. Entonces, cuando se incrementa el sodio, entonces hay unas cosas por otras. En el caso, por ejemplo, de la ósmosis inversa, pues hay un mayor consumo de agua. ¿Por qué? Porque la ósmosis inversa se trata de que yo estoy haciendo pasar agua de un medio más concentrado, por eso se llama inverso, en sólidos disueltos a uno menor concentrado. ¿Y eso cómo se hace? Con una alta presión. Entonces tengo que tener una pérdida de agua importante. Usualmente el rechazo en los equipos de ósmosis inversa es alrededor del 50%. O sea, si yo necesito 2 metros cúbicos de agua puros, estoy botando por lo menos 1 metro cúbico de agua
o sea, el rechazo del 50% de, para, para que esa agua se concentre con sólidos disueltos. Y esa agua de rechazo de la ósmosis inversa necesita un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque es agua con unos niveles muy altos de dureza, de carbonatos, que pueden enredar la operación en la planta de aguas residuales, la planta de tratamientos de aguas residuales. La alta inversión inicial que muchas veces no se recupera con el tiempo. Yo estaba mirando por ahí y pues en Colombia encontrar costos, por ejemplo, de un equipo de ósmosis inversa es muy difícil, pero estamos hablando que un equipo de ósmosis inversa puede estar valiendo entre 20 y $100,000 alrededor para flujos medios. Entonces, si yo necesito un flujo alto, pues necesito una inversión inicial de 80 millones de pesos. ¿Cuántos son 80 millones de pesos? Solamente en la inversión del equipo, más el montaje, más la adecuación del espacio físico y más los costos de operación. Un suavizador, por pequeño que sea, no debe estar por debajo de los 6 o 7 millones de pesos. Y esa resina hay que cambiarla. El litro de resina debe estar alrededor de 50,000 pesos. Y un, los suavizadores más pequeños que yo conozco son de 3 pies cúbicos. O sea que estamos hablando que son de eh, 84 litros de resina. Y si estamos hablando de 50,000 pesos, estamos hablando de 4 millones el cambio de la resina, que hay que hacerlo cada 4 años. Entonces, por eso unas inversiones, unos costos iniciales. Y lo que hablamos al principio, no se tienen en cuenta los avances en los tratamientos químicos como los que ofrece IMAX. Nuestro producto es, créame que es de los más avanzados, yo puedo estar seguro que es de los más avanzados en tecnología en el mercado y eso hace que se obtengan resultados como el que comentaba Álvaro la semana pasada de que la caldera no solamente no se dejó de incrustar, sino que se limpió completamente. Entonces, muchas veces que van a llegar al cliente, no, hombre, es que vino fulanito de tal y me dice que yo tengo que montar un desaireador, un suavizador o un desmineralizador, tengo que montar un equipo de ultrafiltración y todo el tema que porque el tratamiento, porque eso lo exige pues para que el tratamiento químico funcione adecuadamente. Entonces, eso así es muy fácil. Es así. Yo no compraría productos. Si yo fuera un ingeniero de una fábrica, a mí me dicen que yo tengo que montar todos esos equipos para que la caldera se mantenga en perfectas condiciones, por ejemplo, con un agua de acueducto o con un agua de una fuente de baja dureza. No se olvide que la dureza es baja hasta 70 partes por millón y media hasta 130 o 140 partes por millón. Es decir, yo tengo que montar todo eso para bajar una dureza de 50 a 0, pues yo compraría productos genéricos y yo mismo dosificaría la caldera. Claro, usted dirá, no, claro, Carlos sabe dosificar la caldera, pero eh, no tiene ninguna gracia. Nuestro tratamiento químico tiene muchas ventajas, que no está de por más recordarlas. Son, como digo, son productos de avanzada tecnología. Nosotros hemos llegado a obtener unos formulaciones muy especiales. Nosotros no usamos un solo tipo de polímeros, nosotros usamos varios tipos de polímeros que hacen que el tratamiento sea eficiente. A mí me gusta hablar de un tema de rentabilidad que muchas veces los clientes no tienen y ven solamente como el gasto. Cada equipo tiene que ser rentable en su operación y las calderas son un equipo fundamental y básico en en la vida de las empresas. Entonces, la caldera también tiene una operación rentable y eso lo suministramos nosotros con nuestra tecnología. ¿Por qué? Porque permite unos manejos de unas aguas muy difíciles, obteniendo resultados muy buenos con purgas adecuadas. Antiguamente había que purgar las calderas cada hora durante 20 segundos. Yo creo que las calderas hoy en día se purgan cada 4 horas, cada 3 horas. Uno pone que cada 2 horas, pero donde son indisciplinados, porque si la gente purgara lo que es, uno no necesitaría estar aumentando purgas. Entonces la caldera
cada vez requieren menos purgas, por ejemplo, con el tratamiento nuestro. Eso quiere que no es que no haga purgas, sino que no se requieren ya cada hora como se requerían hace 30 años o hace 25 años. Y aquí va lo otro, pues controla altas concentraciones de dureza total y sólidos disueltos en general. Son excelentes dispersantes que acondicionan los lodos que se pudieran llegar a formar. O sea, en todas las calderas, la tierra que entra, como dice el doctor Alfonso, va formando lodos y esos lodos, pues el producto nuestro es capaz de acondicionarlo, es capaz de eh, eh, mantenerlo como es para que salgan por las purgas de fondo. Son acondicionadores de óxidos de hierro, que eso es una ventaja grandísima y eso convierte también en equipos que son productos totalmente desarrollados para prevenir cualquier tipo de corrosión al interior de la caldera. Previene la corrosión, obviamente, pues como acondiciona el hierro, previene la corrosión, además que son excelentes secuestrantes de oxígeno disuelto. Tienen bajo contenido en sólidos al ser en su formulación principalmente orgánica con polímeros de última generación, entonces, y dispersantes, entonces por eso tienen bajo contenido, son tratamientos rentables, vuelvo y lo repito, fácil aplicación. Antiguamente, y todavía hay empresas que ofrecen varios productos para un tratamiento. Nosotros en la mayoría de los casos con el tratamiento, con el programa del producto IMAS 1425, es un solo producto que tiene una fácil aplicación, disminuyendo los riesgos laborales, los riesgos de derrames, una cantidad de ventajas que tiene aplicar un solo producto, especialmente, por ejemplo, donde existen las bombas dosificadoras. Vuelvo y digo, como son tratamientos principalmente orgánicos, son amigables con el medio ambiente, son tratamientos altamente biodegradables que van a causar ningún problema en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que eso es importante porque cuando uno se reúne con el ingeniero ambiental de la compañía, lo primero que pregunta, ¿y cómo afecta eso mi planta, mi petar? Que voy a tener problemas, tal cuento. Y al mantener las superficies más limpias, con menos purgas, se incrementa la eficiencia térmica del equipo, brinda la protección frente a variaciones de la calidad del agua de alimentación. O sea, yo puedo decir, no, es que yo tenía retorno de condensados del 30%, pero tuve un daño en el equipo que hacía el retorno que permitía el retorno de condensados a la caldera. Entonces ya me toca simplemente con el agua del acueducto, con el agua del pozo. El tratamiento brinda esa protección a esa variación, porque va a pasar de una dureza, no sé, de 30 o 40, 80 partes por millón y el tratamiento sigue funcionando adecuadamente. Claro que hay que revisar de pronto dosificaciones para cuidar y mantiene las superficies muy limpias de la caldera. Esto es como a simples rasgos lo que quería compartirles hoy sobre el tema del pretratamiento y el acondicionamiento de las aguas y conocer un poquito sobre el agua de alimentación de las calderas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo escuchamos. José, José, lo Ahí escucho. el doctor Alfonso habló. No, Bueno, no, José, hágale. bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Inge, pues me surge una pregunta. Aparte de la ósmosis inversa, ¿cómo yo puedo hacer para disminuir, digamos, sólidos disueltos de un agua, digamos, que se esté extrayendo de un pozo? No, eh, por ahora eso es como el tratamiento más eficaz. La otra era destilando el agua, pero el resto es solamente con ósmosis inversa, o sea, ultrafiltración y ósmosis inversa. O sea que para llegar a la ósmosis inversa hay que hacer todos los anteriores. Hay que hacer filtración, hay que hacer pasado por eh, carbón activado, hay que hacer desmineralización y ya hasta que se llega a la ósmosis inversa. Es la única forma de disminuir sólidos disueltos.
Ya, y entonces, por ejemplo, un filtro de arena solamente me retendría sólidos en suspensión. Sí, señor, exactamente. Y de cierto tamaño. Creo que estamos hablando partículas bien grandes, por encima de las 200 micras, para que pase para que lo retenga el filtro de arena. Si la partícula es menor a 200 micras, hay que seguir filtrando. Ok, muchas gracias, ingeniero. Listo. El doctor Alfonso, después Alejandro. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Yo entro en el tema solamente porque hablar de ósmosis inversa es hablar de una tecnología supremamente alta. Yo creo que en los 200, 400 clientes o 300 y pico de clientes que tenemos nosotros, no debe haber 4 que tengan ósmosis inversa. Esa es una calidad de agua impresionantemente especial y de unos volúmenes mínimos, porque el equipito de ósmosis inversa trata litros, ni siquiera trata metros cúbicos. Entonces, no van a encontrar pues en ninguna parte, creería yo, ósmosis inversa. Y pensar que usted le va a meter agua a la caldera con un tratamiento de ósmosis inversa, eso sería de unos costos altísimos. Pues me parece muy interesante tratar el tema de ósmosis inversa, pues por conocimiento, pero que alguien necesite un agua para tratar de ósmosis inversa, yo lo he visto donde tratan análisis de sangre y cosas por el estilo. Y gente muy complicada que yo creo que le comieron cuento a alguien que le metió una historia de meter ósmosis inversa. Pero Carlos me podría complementar si de verdad hay forma de tratar metros cúbicos, o sea, cientos de metros cúbicos por medio de ósmosis inversa. Y lo segundo, para los que no llevan mucho tiempo, eso que hablan de desaireador, ustedes saben, yo lo comento mucho porque es sencillo. Cuando usted pone a hervir el agua empieza a soltar una cantidad de bombitas. Y uno dice, y Carlos dijo que para eliminar el oxígeno. Y uno se preguntará, pero ¿cómo que eliminar el oxígeno si el agua es H2O? Es hidrógeno con oxígeno. Sí, la molécula de H2O es la molécula de agua, pero adentro hay goticas, airecitos de oxígeno que cuando Dios hizo los ríos y las quebradas les puso piedras. Entonces el agüita va bajando y entre piedra y piedra se va aireando y se va llenando de oxígeno. Ese oxígeno y ese gas que tiene el agua es el que respiran los pescaditos. Los pescaditos no respiran oxígeno del H2O, sino oxígeno del que está metidito dentro de las moléculas de agua. Por ejemplo, cuando llueve, esa agua no viene con aire, no viene con aire. Si usted coge agua, lluvia y mete un pescadito en una pecerita, él se va a morir, porque no tiene oxígeno dentro de dentro del agua. Entonces, para los que no saben, no, están entrando ahora, pues eso de desairear el agua es quitarle ese aire que es el que respiran los pescaditos y el CO2 que también tiene como gas dentro del agua, que cuando usted hierve el agua, pues le ve las burbujitas que se levantan. Si usted toma agua hervida, no tiene oxígeno. Si usted con agua hervida lo mete en una pecerita al pescadito, le pasaría lo mismo. No tiene con qué respirar. Esos serían los dos únicos puntos que yo quería comentar. Carlos, muchas gracias. Nosotros. Sí existen equipos de ósmosis inversa para volúmenes gigantescos de agua y, por ejemplo, Coca-Cola lo tiene, pero para el agua de su proceso, para la fabricación de sus bebidas. Alejandro. Carlos, perdón, va primero Meira y luego voy yo. Bueno, listo, perfecto. Mira. Buenos días, ingeniero, una consulta. ¿Qué tan cierto es, un proveedor le comentó a un cliente que al colocar el suavizador, o sea, le garantizaba la disminución de la dosificación de los químicos en el tratamiento de la caldera? Sí, puede ser cierto, pero ¿cuánto es la disminución en el tratamiento químico? O sea, porque la gente, sí, yo le disminuyo, pero ¿cuánto pasa? ¿De 1 litro a cuánto? A 900 mililitros, a 850 mililitros,
a 950 mililitros. Pues esa es como la forma de que la gente ingresa. Sí, claro, cómpreme el suavizador, que pues conmigo va a usar menos químico, pero realmente las disminuciones son muy poquitas porque de todas maneras sigue habiendo sólidos que hay que acondicionar y oxígeno disuelto que hay que secuestrar. Entonces, esas disminuciones suelen ser eh, mínimas, pues comparado con el costo de la inversión del suavizador. Y el suavizador, dependiendo también de la cantidad de dureza que manejen ellos en el agua de alimentación y toda la cosa. Entonces, sí se puede disminuir, pero yo pienso que es muy poco comparado con la realidad. ¿Listo, Meira? Sí, señor, gracias. Ahí te hacía Alejandro y después José. Carlos, este mismo tema de pretratamiento se puede realizar en temas de sistemas de enfriamiento, me imagino que sí, pero se debe extrapolar en la cantidad de agua que maneja un sistema de enfriamiento. O sea, el costo de montar un pretratamiento en un sistema de enfriamiento grande se multiplica más que en una caldera, o cómo funciona el tema. A ver, en la caldera, la ventaja que tiene la caldera es que yo puedo instalar un sistema de retorno de condensados. Entonces, normalmente lo que yo voy a tratar de montar estos pretratamientos son para solamente el agua de reemplazo de las pérdidas. Entonces, si yo tengo un retorno de condensados del 70%, pues es mucho menor la cantidad de agua que va a tratar. En cambio, en una torre de enfriamiento, eh, la, el agua se evapora, se va a la atmósfera. Y en una gran parte, o sea, el gran consumo de agua en la torre de enfriamiento es por la evaporación que ocurre en el mismo enfriamiento. Entonces, y esa agua sí no hay forma de recuperarla. Entonces, los volúmenes de agua, guardadas las proporciones, pues obviamente son mucho mayores en los sistemas de enfriamiento, entonces se necesitan equipos mucho más grandes, mucho más gigantescos que hagan que se necesite tratar, se necesitarían consumir para un sistema de enfriamiento comparado con una caldera que digamos que no sé si valga la pena, en condiciones iguales de consumo de agua, pues para que tengamos como, tengamos como claro. Por ejemplo, si una caldera consume 7 metros cúbicos de agua por hora, es posible que esos 7 metros cúbicos retornen a la misma caldera 4 o 5 metros. En cambio, los 7 metros por hora que se consume en la torre de enfriamiento, esos nunca vuelven, por evaporación, esos nunca vuelven a la torre como tal. Entonces, por eso se necesitarían equipos más grandes de pretratamiento y más costosos para el equipo, para las torres de enfriamiento. Santiago. Ingeniero, una consulta. Entonces, esa osmosis inversa es como la esencial para cumplir con la ley AAMI de 1995, que es la que exige un pH de 6,5 y que se utiliza para diálisis y hemodiálisis en los hospitales. Sí, esa calidad de agua tiene un término que es WFI, si no recuerdo, si no recuerdo. Entonces, esas necesitan, como decía el doctor Alfonso, en los bancos, los laboratorios, en los bancos, sí, son aguas de alta pureza, y yo creería que casi que más que de ósmosis es agua destilada, porque tiene que ser cero, cero de conductividad. Entonces, puede ser con destilación o con osmosis inversa en estas, con los desarrollos actuales que tenemos. José. Y en caso de Ah, no ser como viable ese tema, qué otra opción se le puede dar como al cliente, por decirlo así? ¿O es la única destilación, opción? La destilación, destilación. destilación. Sí, sí, Gracias. sí. Bueno. José. Sí, no, pues con respecto a la pregunta de Meira, nosotros acá teníamos un cliente que es Productos Differ. En ese tiempo llegó un señor, pues, mago, diciendo que si esa misma pregunta que hizo Meira, pues les dijo ellos allá a la compañía de que
mejorando, colocando un suavizador, el consumo de producto químico debía disminuir, y pues eso nos costó, digamos, que la salida de la empresa como tal, porque pues nos reunimos y se les manifestó que el producto nuestro era compacto, 1425, y pues era 1 litro de producto diario y que no se podía disminuir la dosificación. Hoy día, pues información que nos llega, las calderas en estos momentos están, digamos, en un estado de prolave. Sale es pura agua, digamos, color marrón del equipo, y pues ahí estamos a la espera de que nos vuelvan a llamar a ver si retornamos nuevamente pues con esta compañía. Eso era lo que quería comentar, Inés. Gracias, José. Luis Fernando. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Disculpe, Bien, ingeniero, Luis una Fernando. pregunta. Sí, señor. ¿Qué le sucedería a una caldera si le entra el agua de alimentación le entra exceso de sal cálcica o sí, cloruros de sodio? ¿Qué le podría suceder a una caldera? De cloruro de sodio, de sal común, pues, en caso de que se vaya el agua, que no hagan el enjuague en el suavizador y se vaya con exceso de salmuera. Esa es su pregunta. Exacto, sí, señor. Sí, señor. Los cloruros son altamente corrosivos, entonces puede comenzar a disolverse parte del hierro de la tubería. Entonces podría pasar que comience a haber proceso de corrosión porque cualquier cantidad de concentración superaría los límites permitidos de cloruros al agua al interior de la caldera. Ok, ingeniero, muchas gracias. Mucho gusto. Giovanni. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Giovanni. Giovanni, ¿usted está hablando? Sí, señor. Aló, ¿me escucha? Ahora, sí, ahora sí, es que no lo escuchábamos. Perfecto. Sí, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente con relación a los sólidos disueltos. Entre mayor sólidos disueltos tengamos dentro de un sistema o equipo, muy posiblemente pueda que haya mayor consumo de energía. ¿Sí? Sí, en Aló. teoría, sí, Giovanni, estoy pensando. Pues a ver, se supone que las condiciones de ebullición de una sustancia se da para la sustancia pura. Entonces, dice, por ejemplo, el ejemplo del doctor Alfonso de la olla hirviendo en el fogón. Entonces, se supone que en Barranquilla, para ponérselos ustedes al nivel del mar y todo el tema, si ustedes ponen a hervir una olla de agua, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Si yo le echo sal a esa agua, ya la temperatura de ebullición cambia. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones hay una mezcla. Entonces, si yo tengo cierta cantidad de sólidos disueltos, pues es más difícil ebullir por un lado. Y por otro, en el caso, por ejemplo, de nosotros de las calderas y de el tema es que se necesitarían muchas más purgas. Y el tema de purgas, hay curvas de, mm, de comportamiento del consumo de energía o de la eficiencia de la caldera más bien con respecto al porcentaje de purga. Entonces, si yo tengo un porcentaje, no es lo mismo purgar el 1%, que es lo que se purga normalmente, o el 1,5, a tener que purgar el 5, el 7 o el 15% por una cantidad de sólido. Entonces, si yo tengo que purgar mucha más, pues tengo que tener más consumo de energía porque estoy metiendo agua fría, estoy ingresando agua fría a la caldera para que no, para reemplazar esa que estoy eliminando por las purgas para disminuir la concentración de sólidos disueltos. Muchas gracias, ingeniero. Listo, perfecto. Listo. Listo, muchas gracias a todos. Esperemos que todos estos comités nos sirvan y sirvan de apoyo para en cualquier momento tener para responderle a nuestros clientes. Catalina, muchas gracias.
Listo, muchas gracias a todos. Espero